Buenos días, ya son las 7 de la mañana con 37 minutos. Que no se te haga tarde, esto es Noticias 1020 para el sur de California. Y yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Bueno, desde hace ya muchos años trabajando en este negocio, cuando llegué a Estados Unidos, ya venía trabajando en México en el negocio. Cuando llegué a Estados Unidos, pues obviamente comencé a conocer a la gente de mi entorno, a la gente del negocio. Y uno piensa, bueno, pues sí, otros presentadores de noticias, otros reporteros, otros productores, y también dentro de ese ámbito existe un departamento muy importante, entre muchos otros, ya sabe, contabilidad, administración, recursos humanos, mercadotecnia. Pues yo diría que de todos el más importante, de veras, es el de las ventas, ¿no? Va de la mano y yo creo que adelante de la producción. En ese departamento, pues yo digo que siempre está la gente que más cualidades debe tener porque tiene que conocer muy bien, no nada más desde la ventana lo que se hace en la producción, sino desde dentro también. Y ese es el departamento de ventas. Ah, una de las personas a quien conocí en estos años de trabajo por acá es alguien a quien le guardo un gran respeto y le tengo un aprecio especial porque nos ha tocado trabajar en varias empresas juntos. Saludo con mucho gusto esta mañana a mi amigo Rafael Gutiérrez. ¿Cómo estás, querido Rafa? Eduardo, qué barbaridad, qué introducción, un verdadero privilegio, como siempre, poder estar en contacto contigo. Gracias, hermano. Rafa, antes de entrar en materia, vamos a platicar del segundo libro. Este es el segundo libro que publica Rafael Gutiérrez. Vamos a hablar de este segundo libro que se llama Sin Voz. Antes de hablar de este libro que se llama Sin Voz, vamos a conocer un poco quién es Rafa Gutiérrez. Rafael, eh, ¿quién eres tú? Bueno, mira, soy una persona privilegiada de haber venido como un inmigrante de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Uh-huh. Hace 21 años que llegué aquí a los Estados Unidos. Sí. Tuve la fortuna de haber recibido una educación en México, pero pues vine para tratar de expandir un poco más las alas. Sí. Y por 2 décadas he tenido el privilegio de trabajar en los medios de comunicación, como tú lo acabas de decir atinadamente. He estado en los departamentos de ventas de empresas multinacionales. Uh-huh. Y también he sido dueño de mi propio corporativo que básicamente compra, venta medios a nivel nacional Uh-huh. y a nivel local, Uh-huh. en todos los medios, televisión, radio. Y pues coincidí contigo porque cuando estuve en una estación de televisión nacional, Uh-huh. además de haber sido la persona de ventas, Uh-huh. también fui el vicepresidente de toda la empresa y estuve involucrado en producción, donde gracias a ti tuvimos muy buenos ratings en noticieros. Qué bueno. Eso no se nos puede olvidar. Muchas gracias. Y tuvimos ese privilegio de un noticiero nacional contigo, con la estatura, con las credenciales que tú has forjado tanto en México como en los Estados Unidos, a nivel local y a nivel nacional. Bueno, gracias. Entonces, pues básicamente es lo que, como me he desarrollado en este ámbito, Uh-huh. también pues soy un judío ortodoxo, padre de familia, Uh-huh. con 5 hijos de los 14 años hasta 1 año y medio. Ah, qué bien, hombre. Ese es un trabajo completo también, ser Sí. esposo y padre de familia. Uh-huh. Es de verdad, requiere mucha dedicación. Claro, y por lo que sé, eres un padre ejemplar, un buen ejemplo de lo que es un líder de familia, un esposo y padre de familia. Felicidades por eso. Eh, Rafa, ¿cómo nace el libro Sin Voz? ¿Cuál es la razón para escribir este libro? Pues mira, me saqué la lotería irlandesa. Prácticamente fui una de las personas recipientes de la cepa de COVID Uh-huh. más potente, que fue Delta, Uh-huh. y los doctores no daban esperanza ni siquiera del 1% para mi sobrevivencia. Okay. Incluso en este momento que estamos hablando,
precisamente en estos días, hace un año exactamente, todos mis órganos empezaron a colapsar. Estuve en estado de coma 67 días en cuidados intensivos para una larga estancia de 4 meses y medio hospitalizado, Uf. al grado que llegué a quedar completamente paralizado, así inmóvil, no, ni siquiera mover un dedo para apretar un botón, Ujú, así de plano, ujú, y me quedé sin voz, que es el arma más potente que he tenido toda mi vida. claro. O sea, imagínate la ironía de estar en el negocio de las comunicaciones y de repente ya no te puedes comunicar ¿Qué por un eres? proceso de intubación. Entonces, ese libro narra Ujú, precisamente, sin voz, cuando otras personas se convierten en tu voz ujú, y lo que es el espíritu de la solidaridad. ujú. Cuando otros se quedan sin voz, ¿cómo tú puedes ser la voz de ellos? Y cuando te quedas sin voz, ¿qué es lo que queda? ¿Cómo te puedes comunicar? ¿Te imaginas una persona en tal situación? Yo siempre he tenido la creencia Ujú, de que sin importar cuán adversas sean tus circunstancias, si te han puesto, yo creo en un poder divino, si te ha puesto en esa situación, es porque tienes todo el poder para salir de ella, pero para salir de ella mucho mejor. ujú, Entonces yo me vi forzado a que debo de, número uno, manifestar la gratitud por la magnitud de milagro que recibí, porque obviamente cuando ya la ciencia no puede describir tu recuperación ujú. de una manera ordenada científicamente y pragmáticamente, no les quedó más que decir, esto fue un milagro. Sí. Y cuando recibí algo de esta magnitud, mi obligación moral es tratar de compartir este testimonio y hacer un homenaje, porque todas las personas, directa o indirectamente, han sufrido las consecuencias de esta pandemia económicamente, familiarmente, socialmente, emocionalmente. No existe un solo aspecto donde esta pandemia no nos ha afectado a todos. Todos hemos perdido algún ser querido cercano Sí. o lejano o amigo. No existe una sola persona que he encontrado yo en mi camino que no me ha dicho que ha sufrido, que ha llorado, que ha visto entierros, que ha visto la impotencia de no haber podido haber hecho nada. Entonces, también hablo con una suma gratitud de Ujú, todas las personas que están involucradas, a las que llamamos héroes y les aplaudimos tanto, que son estas personas que están en el ámbito de la salud, sí. desde el que barre el hospital hasta la persona que está en los altos mandos de cómo manejar cuidados intensivos, cómo cuidar un hospital, cómo cuidar la higiene, cómo manejar el aspecto familiar, que fue súper doloroso. O sea, nos mantuvieron aislados, no pudimos estar cerca de personas que queremos, no Ujú, nos pudimos despedir de muchos. Yo tuve el privilegio de que fueran muy accesibles con nosotros, porque pues nuestra familia estaba doble vacunada, pero por ejemplo mis hijos no podían verme porque, número uno, no existía vacuna para menores. ok. Entonces, fue algo increíblemente intenso. Ujú, El libro está disponible en Amazon.com, ujú. solo pone sin voz el autor, Rafael Gutiérrez, y créeme que este libro te va a dar inspiración, pero también es una catarsis para Ujú. todos. Sí, claro, claro. Es una catarsis. ¿Por qué? Porque todos necesitan un cierto desahogo Ujú, y ver que nadie caminó solo durante toda esta pandemia, que cierto. todos estamos interconectados, Ujú. porque todo el mundo fue recipiente de esta tremenda prueba. Hijo. Pero el Sí. objetivo de esta pandemia, hubo tres objetivos. Obviamente yo recibí la lección más cara, Ujú, y como sí. digo en la introducción de mi libro, tal vez es el libro más caro que se ha escrito en los últimos tiempos, Ajá. porque tan solo hasta ahorita la, las empresas médicas, los hospitales donde estuve, han facturado aproximadamente 8 millones de dólares hasta el día de hoy, que En- también es una locura. sí, 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 sí lo es. 8 millones, obviamente, en tu caso. En mi En caso, tu caso, claro. solo Y un como el tuyo, quién hospital, sabe cuántos, ¿no? Ujú, correcto, solo en mi hospital donde estuve, porque estuve en tres hospitales, ok.
En el primero estuve en cuidados intensivos por 67 días. Ujú. La factura solo de ese hospital fue 4,5 millones. Ay, qué barbaridad. Pero curiosamente, Ujú. curiosamente cobraron de puros medicamentos 1,7 millones de dólares. Solo de medicinas. No, no, Que ahí se nota la voracidad de la sí, sí, industria farmacéutica. sí, Pero sí. lo increíble, te voy a decir, Ujú, es que a mí me hubiera encantado ver a las enfermeras ujú. recibir altos salarios o a los doctores, pero ellos no reciben eso. Ok, ok. Incluso ni los hospitales reciben gran parte. Es Ya, no, es que realmente las compañías de seguros son las que son increíblemente voraces. sí, en eso estoy de acuerdo. Sí, y es algo que ha generado una gran polémica siempre, y hay administraciones que no que se hacen que no ven y otras que sí. Vamos a ver, ¿no? Porque en esta administración parece que sí hay, bueno, no sé, me parece que hay por ahí algún par de iniciativas para regular un poco más eso, pero creo que no es el tema de hoy. No No, me quiero desviar. Mira, ayer que estábamos platicando, me decías que sí, pasaste un periodo en coma. correcto. ¿Cuánto tiempo? Pues mira, el periodo en coma fue como 40 días. Fue Ujú. 40 días, incluso describo ese periodo Sí. y es increíble también esto, ¿eh? Ujú. Tuve sueños vívidos como si fueran alucinaciones o visiones Sí. que hasta el día de hoy las puedo recontar a la perfección como si hubieran sucedido ayer. Ok. Es algo fuera de lo normal. Ujú. O sea, Por ejemplo, un esos tema sueños, perdón, esos sueños fueron durante el estado de coma. durante el estado de coma, pero Ujú. lo curioso es que había un sueño Ujú. donde veía precisamente a mis padres, Ujú. veía a tres de mis hermanas y a un hermano mío, Ujú. porque tengo dos hermanos, tres hermanas, Ujú. y los veía y les rogaba que me sacaran del hospital. Sí. Pero yo no sabía que ellos estaban pasando 8 horas a mi lado. Ok. Entonces ellos estaban hablando conmigo. Ujú. Ok. Significa que yo estaba recibiendo de ellos, porque mi esposa, por desgracia, Ujú. también eso fue muy frustrante, no podía dejar a mis hijos menores porque pues obviamente nadie los quería cuidar. Ujú. ¿Por qué? Porque yo era una persona infectada, Sí. ¿correcto? Sí, sí. Que podía transmitir. Entonces ella tuvo que quedarse con 5 menores de edad atorada, encarcelada en la casa. Entonces mi familia fue quien se desplazó a apoyarme. Ayudarte. Que por cierto, ese apoyo Ujú. indica la grandeza de lo que es el aspecto hispano, Ujú. de las raíces hispanas de mi familia de solidaridad. Ujú. Porque te voy a decir, Sí. cuando ven a una persona abandonada, no significa que la van a ignorar y que no van a ser profesionales, pero hay un aspecto psicológico que no le echan las mismas ganas. Ok. Ok. Y más en mi situación, sintieron una presión bruta. Ujú. Porque, pues, número uno, o sea, cuando estás en cuidados intensivos tienes la mejor atención del mundo. Ujú. O Sí, sea, sí. es una enfermera por cada 2 pacientes. Ok. El trabajo de una enfermera por 12 horas es solo atender a 2 personas. Y aparte existe todo un cuerpo médico alrededor. Ujú. Ok. Entonces hay una superatención. Ok. Mi Claro. familia no me iba a curar, no iba a hacer nada, Ujú. pero estaban ahí, pues, ellos en su fe, hacer oración, Ujú. salmos, correcto, Ujú. Sí. pedir por mí. Sí. Hubo oración a nivel mundial por mí, digo, de parte de mi comunidad judía, Ujú. pero también hubo muchísimos cristianos, hubo musulmanes. Ujú. Me tocó conocer lo que es el auténtico excepcionalismo de los Estados Unidos. Muchas personas hablan del excepcionalismo, tal vez acumular una casa, tener un carrito, Ujú. pero para mí la excepcionalidad es cuando tú conoces las mejores personas, que sin importar tu religión, tu credo, tu persona, te tratan con una igualdad y con un cariño impresionante. Ujú. El sentido de solidaridad que hace tanto falta implantar Sí. y que nosotros los hispanos no tenemos que perder ni despersonalizarnos Ujú. por estar en un país que a veces es como una aspiradora de todos nuestros valores y convicciones con las que venimos, Sí. Sí. Sí, es porque cierto. logramos asimilar, por Ujú. desgracia, o sea, a veces para bien, a veces para mal,
hay cosas muy buenas y disciplinas que aprender de la cultura estadounidense, pero pienso que nuestra cultura hispana y latina tiene muchísimo que otorgar en cuanto a valores familiares a esta sociedad que está muy fragmentada y en este momento que necesita una gran sanación. Sí, y ahora que lo mencionas, pues esa sanación tiene que ser en muchos aspectos, ¿no? Y uno de ellos, o dos de ellos los acabas de mencionar. El primero, este emocional de excepcionalidad, ¿dijiste? Excepcionalidad. Excepcionalidad es Bueno, uno, sí, claro. excepcionalidad de Estados Unidos porque dicen the exceptionalism. Todo Ujú. el tiempo hablan con mucho orgullo los políticos, ¿no? Sí, 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 sí. De lo que somos superiores el país. Ujú. Pero realmente la superioridad de este país siempre ha sido cuando tienen bondad hacia otros. Yo digo que sí, sí tienes razón, o sea, tienes toda la razón. Y el otro aspecto en el que de la sanación es este tema del COVID-19, ¿eh? O sea, ha muerto Sí, mucha gente. claro. ¿Tú tienes números de eso, de cómo ha sido afectada Bueno, mira, nuestra ciudad? en mi libro escribo, fíjate, mi libro lo terminé de escribir en este julio del 2022. Sí. Tan solo en Estados Unidos ya van más de 2 millones de personas, Uf. pero aún siguen muriendo y las personas ya no están hablando de COVID tanto, ¿eh? Ujú, no, ya. Ahorita, en este momento, Ujú. por ejemplo, ayer parece que murieron 400 personas, Uf. solo Ay, ayer. escalofriante, ¿no? Y en México, que es el país obviamente de mi origen, Ujú, sí. ya ha habido casi 300,000 muertos. Qué barbaridad, qué cosa. Pero también hay unas tremendas discrepancias, te voy a Ujú, explicar por qué, porque al principio de la pandemia en México muchas muertes fueron culpadas a la pulmonía y neumonía. ujú, sí, sí es cierto. Y la Sí es cierto. pulmonía y la neumonía fueron consecuencias. Por ejemplo, a mí el COVID no me mandó a coma, lo que me mandó a coma fue la neumonía que me ocasionó el COVID. Imagínate. Pero realmente la raíz del problema fue COVID. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Y como dices, mucha gente Entonces, murió así ¿cómo le llaman? correcto. Neumonía atípica, ¿no? Algo así, originalmente. Correcto, entonces, Sí. eso es lo que estuvieron ellos Ujú, y de repente veía sí, gente joven morir de neumonía. ujú, ¿Cómo sucede esto? Porque claro. al principio cuando vino COVID-19 Ujú, existían ciertos parámetros que eran muy atinados. sí, Si eres obeso, si pasas de 65 años, si tienes alta presión, iba la población mayor. sí, Pero la sí, cepa delta vino con furia con gente joven, claro. con gente en sus 20, 30. Yo tengo 47 años, Ujú. no tenía precondiciones y vino pero con toda la furia Qué a barbaridad, devorarme, hijo de la mañana. porque de 190 libras que tenía antes de haber ingresado al hospital, Ujú. llegué a 110. Ay, qué barbaridad. Ah, oye, Rafa, se nos acabó el ¿Sí? tiempo de la conversación. Antes de Por despedirnos, favor, sí. vayan a Sin Voz, Ujú, Rafael Gutiérrez Autor, Amazon.com, compartan este libro sí. y también acabo de abrir redes ayer, Ujú, estoy en Facebook, @puedo cambiar hoy, sí. en YouTube, puedo cambiar hoy, y Ok, en Twitter, @puedo cambiar hoy. ok, Lo muy bien. hice muy sencillo Ujú. por si hay personas que están interesadas en ver mensajes que estoy tratando de compartir, que espero que sean de inspiración y den fortaleza y ayuden en todos los aspectos a nuestra comunidad. Estoy seguro que sí, querido Rafa. Oye, pues espero poder tener la oportunidad de platicar contigo pronto para saber cómo te está yendo con la salud, con el libro y hasta con tus puntos de vista filosóficos. Te lo agradezco mucho. Un privilegio, un abrazo y gracias a tu audiencia por su atención. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Rafael Gutiérrez, un muy buen amigo, en verdad, de tantos años, decía yo. Una persona genial, muy buena persona. Si las 7 de la mañana con 56 minutos, ya se nos acabó el tiempo. Vámonos porque mañana estaremos aquí de vuelta a partir de las 6, primero Dios, 6 a 8 de la mañana con Noticias 1020 para el sur de California. Soy Eduardo Blancas, hasta entonces.